sostenible, la demanda, la modelística de demanda de transporte de carga y logística humanitaria. Y en esas tres áreas somos uno de los grupos más citados y publicados a nivel mundial. Es una de las cosas. Y quiero que trabajamos básicamente, somos financiados por un grupo muy grande de, estamos hablando, organismos internacionales, la Fundación Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos. Realmente somos financiados básicamente por, yo diría que por lo menos 10 diferentes organizaciones. Y hacemos todo, de investigación de campo hasta la parte de política, modelística y demás. Entonces, una cosa que quisiera destacar aquí en este medio es hablar un poco sobre mis estudiantes, que realmente son los cuales hacen posible el trabajo que hacemos. Y ustedes van a algo que les va a parecer muy obvio, tan pronto como ven los nombres. Estos son aquí los estudiantes, los varones del grupo. Y algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde están las chicas? Entonces, estos son las chicas que han recibido PhD de nuestro grupo. En esencia, como pueden ver ahí por los nombres, hay muchísimos latinos. De hecho, yo diría que el 80% de los PhD que trabajan conmigo son latinos y negros. Entonces, quiero destacar que tenemos un programa de investigación de calibre mundial basado en mujeres, latinos y negros. Que es una cosa de la cual me enorgullezco muchísimo. Voy a presentar aquí un poco de las tendencias de desastres de los últimos 50 años. Algunas de esas gráficas son pequeñas, pero básicamente lo que quiero que se concentren es en las tendencias generales. Este es el número de desastres que pasa últimos 50 años. Entonces, lo que está aquí, esta es la línea que yo quiero ver. Aquí hay mucho debate a nivel de la comunidad investigadora de desastres, porque, entre otras cosas, los desastres son construcciones sociales, en el sentido de que la mejor forma de explicar eso es pensar, si pasa un gran terremoto en el medio de la nada, no hay desastre social, porque en realidad los impactos en el social son mínimos. Pero sin embargo, si ese mismo terremoto pasa en si las poblaciones se localizan en esas zonas de falla geológica donde los desastres son altamente probables, entonces los impactos sociales son muy tremendos. También otra cosa que afecta a este tipo de resultados es que es el uso increciente, por ejemplo, de tecnologías mediáticas de información. Hace 50 años, un desastre en Pakistán posiblemente no era reportado en Perú o en la República Dominicana. Entonces ahora esos números de desastres, las cosas han cambiado. Interesantemente, ha habido una cierta tendencia decreciente cuando uno suaviza estos resultados para obtener promedios móviles, hay una tendencia a la reducción de muertes. Pero además, al mismo tiempo, se ve un incremento en los daños económicos. Y también un incremento en las en las tendencias de impactos económicos en personas afectadas. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener pendiente. Ahora mismo, con los impactos de cambios climáticos, esto se va a agravar. Se va a agravar mucho más. Entonces, los desastres, uno puede pensar en ellos más o menos constantes, porque no hay ninguna razón para que la geología cambie en los últimos 50 años. Pero sí ahora con causas como huracanes y cosas así que son afectados por el clima, pueden crecer un poco. Pero en esencia, lo que yo quiero destacar aquí, hay una cierta o estabilidad o incremento en la frecuencia de desastres, pero lo que sí es claro, hay un incremento grande en los impactos. Y para algunos países, por ejemplo, el terremoto de Haití le produjo una reducción de Haití, del GDP de Haití, en el rango del 10%. Básicamente echó ese país para atrás 10 años. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Nosotros hemos estado haciendo investigación de campo en desastres prácticamente por 17 años, prácticamente constantemente. ¿Por qué hacemos eso?
En esencia, lo que nosotros tratamos de prevenir, de impedir es lo que pasó, por ejemplo, en Haití, que es un colapso total del sistema de respuesta. Esta foto yo la tomé 10 días después del terremoto. Para que ustedes entiendan lo que son 10 días es el momento en el cual comenzaron a retirar los cadáveres. Eso le da una idea más o menos grave de qué era la situación. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, en general, a nosotros nos interesa conocer la realidad de los desastres. Porque déjeme decirle algo, es imposible imaginarse desde afuera qué es lo que pasa dentro de un desastre. Es decir, es imposible que uno pueda imaginarse lo que está pasando. Porque hay una serie de fenómenos que son fenómenos emergentes, fenómenos que solamente pasan en desastres. Esos fenómenos ocurren y ¡puf!, desaparecen, en muchos casos sin dejar ningún rastro. Entonces para entender esas cosas hay que ir usualmente días después para tratar de observarlos, documentarlos y para ver qué tipo de lecciones se pueden hacer. Lo que nosotros hacemos aquí es de todo. Hacemos investigación de campo para comprender desastres, hacemos caracterizaciones de lo que ha pasado, tratamos de encontrar cuáles son las lecciones que deben aprenderse. Digo que lecciones que deben aprenderse porque a veces no las aprendemos. Y también entonces traducir eso entre políticas que faciliten la respuesta a los desastres futuros. Y también hacemos una cantidad de esfuerzo en la parte de modelística y matemática, tratando de incorporar las lecciones que uno ha aprendido. Esta labor de investigación de campo es extremadamente importante, pero extremadamente difícil. Imagínense un desastre, y ahí va el José y sus estudiantes, incluyendo la chica, por cierto, a tratar de investigar qué ha pasado. Muchas veces los dirigentes locales nos miran a nosotros como una especie de enemigo, porque no saben si somos periodistas o investigadores. El rango de reacciones que nosotros generamos es como algo completamente molestoso o algo peligroso. Porque muchas veces los políticos locales nos ven a nosotros y de vez en cuando la policía me ha dado mi carrera. ¿Cómo yo no he caído preso? Yo todavía no lo entiendo. Porque imagínense, en este caso, una gente preguntando por qué pasó esto, qué usted hizo, imagínense. Eso es una cosa que realmente no entiendo todavía, como que la policía sí nos ha dado unas cuantas carreras, por cierto. Eso ha pasado. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Básicamente, por razones de tiempo, no puedo discutirlas todas, solamente voy a mencionar las que están aquí en negrita y de una forma bastante rápida. Lo primero que hay que destacar es que la respuesta a un desastre, a veces mis colegas en ingeniería ven esos problemas y piensan que es un problema de optimización que es altamente técnico. Y la realidad es más compleja que eso. En realidad, los desastres son, de hecho, todas las actividades humanas, absolutamente todas las actividades humanas, son problemas sociotécnicos. Ahora mismo, la Universidad del Pacífico es un sistema sociotécnico, en el cual hay unos elementos técnicos, la comunicación, las redes de internet, etcétera, etcétera. Pero además, esto funciona porque hay una red de personas que lo manejan. Lo mismo pasa en la logística. En la logística usted tiene suplidores, transportistas, recibidores que están conectados. Entonces, esa gente se coordinan y se coordina para hacer que las ciudades funcionen. ¿Qué pasa con el desastre? El desastre impacta esas redes sociales, impacta los aspectos técnicos e infraestructura. Pero además de eso, la logística en sí misma está conectada a otros sistemas sociotécnicos como comunicaciones, finanzas, etc. Si uno de esos sistemas falla, por ejemplo, comunicaciones, la red desaparece. Entonces, en esencia, la resiliencia la resiliencia se necesita que el sistema social sea resiliente y los sistemas técnicos. Y además, todos los sistemas con los cuales la logística se conecta. Entonces, es un concepto mucho más complejo de resiliencia de lo que parece. Lo segundo es que hay diferencias notables entre desastres y catástrofes. Quiero insistir aquí que yo no estoy hablando de desastres a nivel personal. Es muy probable
que la muerte de un miembro de una familia sea un evento catastrófico para esa familia. Ahora, aquí la definición que es relevante desde el punto de vista de la logística de respuesta no es el desastre o catástrofe a nivel individual, son desastres y catástrofes a nivel social. De hecho, definir qué es un desastre socialmente es altísimamente complejo. De hecho, hay libros con el título ¿Qué es un desastre?, en la cual hay 25 y 30 artículos tratando de definir qué es un desastre desde el punto de vista social. Lo que yo voy a hacer, yo no voy a entrar en estas disquisiciones filosóficas de cómo definirlo, sino más bien voy a presentar 4 fotos que van a destacar la diferencia entre desastres y catástrofes en una forma bastante visual. Estas fotos provienen de algunos de los desastres que hemos estudiado. Voy a comenzar con Joplin. Joplin es una ciudad en Missouri, en los Estados Unidos, en el centro de los Estados Unidos, en el cual en el 2011 hubo un tornado que fue muy terrible. Esta es una foto de Joplin antes y esta es la foto de Joplin después. Antes y después. Esta mancha blanca que se nota aquí, esta mancha blanca es el paso del tornado que llevó a la muerte de 160 personas. ¿Qué se nota ahí? Que el desastre impacta una parte del sistema, pero no lo aliquina totalmente. Entonces, eso permite que haya en las zonas aledañas a la directamente impactadas, hay médicos, militares, policía, equipos de construcción, etcétera, etcétera, que vienen a ayudar. Ese es el desastre típico y eso es lo que origina el dicho de que los locales son los primeros rescatistas. Entonces, eso es un desastre. Además de eso, el área impactada usualmente es pequeña, hay múltiples puntos de entrada, hay capacidad local de respuesta. Y eso es altísimamente importante. Hay capacidad de respuesta. Ahora, para presentar lo que es una catástrofe, le voy a presentar el caso de la ciudad de Minami Sanrico, que está en la costa de Tohoku, en Japón. Yo también visité esta ciudad y de hecho esta carretera que está aquí lleva a un túnel que está por aquí, que no se ve. Esto está hecho en un terraplén que tiene, yo diría en condiciones normales, tenía 6 metros de altura. Cuando yo pasé por ahí, lo que había era una línea de tierra, lo que quedó del terraplén fue una línea de tierra de más o menos 1.25 metros de altura. El terraplén entero se fue. Que es una cosa inimaginable. Esto es Minami Sanrico antes y esto es Minami Sanrico después. ¿Ustedes ven la diferencia? Antes y después. Ahí no hay capacidad local de respuesta. El alcalde de Minami Sanrico murió y murió también el consejo municipal entero. Eso es un evento catastrófico. Porque elimina completamente la capacidad local de respuesta. Afortunadamente, las catástrofes son eventos muy raros. Pero por eso son tan difíciles de estudiar y por eso sabemos tan poco de ellas. El grupo nosotros nos especializamos en el estudio de eventos catastróficos. Para tener una idea de cuán raros son, Japón es un país con una propensidad a eventos extremos muy alta. El último evento catastrófico en Japón fue el desastre de Tohoku en el 2011. ¿Cuál fue el desastre anterior? El terremoto de Kobe del 1995. 16 años. Son eventos muy raros. Y por ser tan raros, no proveen la acumulación de experiencias que es asociada con eventos más comunes. Y eso se traduce en planes de respuesta que son inadecuados. Porque la mayor parte de las respuestas, de los planes de respuesta, están diseñados con los desastres en mente, no con los eventos catastróficos. Y por eso es que en muchísimos casos, aún siguiendo los planes de respuesta a la letra, los planes de respuesta no logran los efectos deseados. Porque en casos como estos, se necesita una respuesta que es cualitativamente diferente. ¿Por qué? Entre otras cosas,
los planes de respuesta para desastres, como los casos de Joplin, presumen que hay capacidad local de respuesta, lo cual es cierto en desastres, pero no es correcto en eventos catastróficos. La gente de Joplin podía responder, y así lo hicieron para honra de ellos. Los residentes de Minami San Rico no tenían ese lujo. Y eso pasa en todos los eventos catastróficos. Pasó en Haití, pasó en Puerto Rico, y así pasó en Katrina, pasó en todos los desastres, en todos los eventos catastróficos que hay. ¿Qué pasa en estos casos? No hay capacidad local, las áreas son mucho mayores, la distribución interna de los recursos es mucho más compleja. Porque en esencia no se puede distribuir los productos de una forma tan fácil. Al mismo tiempo, cuando los colegas míos ven este caos que es presente en todos los eventos catastróficos, la primera reacción de las personas es, pero ¿cómo diablos Walmart y compañías como ellos manejan cadenas logísticas tan complejas y estos estúpidos que están aquí en Haití, en lo que sea, que no pueden responder adecuadamente, no pueden llevar agua, un solo producto, cuando Walmart y compañías como esa manejan cadenas logísticas que tienen cientos de miles de productos? Entonces la primera reacción de todos nosotros es decir, eso es incompetencia. Déjenme decirle, eso no es así. Eso no es así. La cosa es mucho más compleja. Para destacar esto, tenemos aquí esto es un resumen de las diferencias que hay entre la logística comercial y la logística de desastre. Aquí, en la parte de logística de desastre, hay que hacer una diferencia muy grande entre lo que es ayuda humanitaria regular, digamos, distribuir comida en Somalia. Esa ayuda humanitaria es muy parecida a la logística comercial, en el sentido de que usted puede manejar las cadenas logísticas, es básicamente una logística comercial con un objetivo, digamos, de carácter social. Pero ¿qué pasa en desastres? A nivel de desastres y sobre todo los eventos catastróficos, de hecho, hay toda una serie de fenómenos que son fenómenos emergentes, incluyendo el proceso de convergencia de materiales y de personal, que realmente le añaden una grandísima complicación al problema. Aquí el objetivo es básicamente la minimización de los impactos sociales, minimización del sufrimiento en esencia. Además, hay decenas de miles de cadenas logísticas. Estamos hablando de que en un desastre grande genera decenas y en algunos casos cientos de miles de cadenas logísticas, que puede ser, por ejemplo, una panadería de Lima enviando camioncitos con pan para la zona de Cusco, por ejemplo. Es una cadena logística. Y así como esa hay cientos de miles. Entonces le añade una gran complejidad porque no se sabe qué se necesita, qué está haciendo quién. Entonces es un fenómeno que esa multiplicación de cadenas logísticas trae como consecuencia que la capacidad logística de transporte, que es finita, los aeropuertos se congestionan, los puertos se congestionan. Entonces estamos hablando de un proceso que no es controlable, tan fácil como es el costo. Para que tengan una idea, nosotros hemos entrevistado en nuestras investigaciones de campo, yo no tengo una idea exactamente cuántas personas, pero yo diría por lo menos 2.000. En los 15 años de trabajo que hemos hecho, quizás 2.000 entrevistas a profundidad con las personas involucradas en desastres. Son las personas que jugaron un papel importante. ¿Qué porcentaje de estas personas corresponden a la respuesta oficial? Yo diría que 10%. El 90% son individuos, miembros de comunidades que el destino los ha llevado a participar en procesos de ayuda. Entonces ese número le indica a usted el nivel de complejidad del fenómeno. Si en términos de personas las respuestas oficiales son 10% y hay 90% de voluntarios, ese 90% es importante.
Las ayudas oficiales, el sector establecido de respuesta, sí transporta en términos de los volúmenes de suministro, transporta una proporción importante, usualmente una semana después. Pero en la primera semana de todos los desastres y catástrofes que hemos estudiado, que son docenas, yo ni me acuerdo de cuántos son, en esa primera semana es básicamente voluntarios. Lo cual tiene implicaciones importantes para fines de política. Lo que tratamos de hacer aquí es que este hecho de que lo que uno trata es de minimizar costos sociales, incluyendo el costo de la operación más el costo en nivel de sufrimiento, necesita algún tipo de valoración del sufrimiento, lo cual es un fenómeno que tiene profundas implicaciones tanto filosóficas, económicas y hasta biológicas, por cómo uno cuantifica el sufrimiento. Es una pregunta que es realmente bien compleja. Una de las cosas que hicimos en colaboraciones con la Universidad del Norte, que es una universidad parecida a la Universidad Pacífica en estructura y misión, utilizamos técnicas econométricas y técnicas de evaluación económica para cuantificar el impacto económico de la falta de agua. Y estas básicamente son algunas de las funciones que están aquí representadas. Para que tengan una idea, este es el precio normal, esta es la valoración del agua en condiciones normales. Y aquí tenemos, este es lo que llamamos tiempo de deprivación, está el valor de ese sufrimiento cuando el tiempo de deprivación incrementa. Que, por cierto, cuando esto llega a 120 horas, ahí básicamente la persona tiene una alta probabilidad de morir por la falta de agua. Entonces, es una de las cosas que hemos hecho en colaboraciones con universidades latinas. Uno de los problemas más complejos que pasan en desastres es el problema de convergencia de materiales. ¿Qué es eso? En esencia, cuando ocurre un desastre, hay una convergencia de personas que van a la zona de desastre. En este caso, en algunos casos van a ayudar, en otros van a ver qué pasó, en otros casos van a aprovecharse. Hay toda una gran gama de razones por las cuales la gente va al desastre. También llegan los medios de comunicación, y los medios de comunicación proyectan, diseminan la interpretación que ellos tienen de lo que ha pasado y de las necesidades. Entonces, en áreas remotas, en el resto de la sociedad, y en algunos casos el resto del planeta, recibe esas interpretaciones de necesidades que son transmitidas por los medios. Y algunos de ellos, ¿qué hacen? Deciden enviar donaciones. Entonces, de esas donaciones que se envían, uno las puede clasificar en tres grupos. Urgentes, que es lo que se necesita ya. Digamos, baja prioridad, que son productos que se necesitan en algún momento en el futuro, pero que hay que almacenarlos. Y el resto es no prioridad, básicamente productos que son inadecuados, que no sirven para nada, medicinas expiradas, todo ese tipo de cosas. En teoría, lo que uno quisiera en desastres es que básicamente que el 90% de lo que llegue sea básicamente lo que se necesita y nada más, y quizá tener un 10 o 20% para que son las cosas que uno almacenaría para protegerse de escasez. Eso es lo que uno esperaría. Pero ¿qué pasa en desastres? Que básicamente el 60%, aproximadamente el 60% de lo que llega, básicamente no se necesita. Entonces, ¿por qué eso es un problema? Bueno, imagínense que hay algo de capacidad limitada, que es el sistema logístico de por sí, y que uno lo que querría es que este camioncito verde que está aquí, que es el que transporta los productos de alta urgencia, que pase lo más rápido posible. Pero si esto está bloqueado por un 60% de vehículos, que básicamente lo que llevan es basura, ¿qué hace eso? Eso limita la efectividad de la respuesta. Increíblemente, este es el mismo porcentaje
que fue cuantificado en el 1957. Exactamente el mismo, lo cual indica claramente que no hemos hecho mucho cambio. Lo cual para mí es una gran tragedia. De hecho, entre las 2.000 personas, como les digo, que hemos entrevistado, nosotros les preguntamos a ellos cuál es el reto más grande que ustedes han enfrentado. ¿Saben qué nos dicen a nosotros? En una gran porcentaje de ellos, el manejo de las donaciones. Entonces, resolver ese problema, mitigar ese problema, ayudaría tremendamente. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Déjenme enseñarles fotos. Esto fue en Katrina. Aquí te ven las bolsitas con ropa. Aquí está en Colombia, en las inundaciones del 2010. Algún colombiano, posiblemente barranquillero, supongo, donó un disfraz de tigre. Otros donaron 3 banderas españolas. España es uno de mis países favoritos. Yo quiero España como español, vamos a decir. De hecho, soy español, ahora que lo pienso. Pero yo no se me ocurre pensar qué bien hacen 3 banderas españolas. De hecho, cuando yo regresaba de Japón, de visitar el área impactada, el área de Tohoku, por pura coincidencia llegué a la zona de Joplin, después que había pasado el tornado, cuyas fotos enseñé, y en mi charla yo mencioné el disfraz de tigre como la donación más descabellada que yo había escuchado. Y uno de los miembros de la audiencia me dijo, José, yo tengo algo mejor. Y yo le dije al caballero, nada le gana al disfraz de tigre. Y el tipo me dijo, sin ningún tipo de duda, ¿y usted qué cree de un camión cargado con objetos sexuales? Y yo tuve que agarrar y decir, yo tuve que, sí, yo le reconocí que eso es realmente la cosa más increíble. Alguien donó, después del huracán Charley, que eso impactó el área de Florida, un camión cargado con objetos sexuales. Entonces, díganme a mí, ¿qué tipo? ¿Hemos visto en desastres? Bueno, en un caso extraordinario, alguien donó un contenedor cargado con zapatos izquierdos. Zapatos izquierdos. Unos colegas míos, cuando yo los envié a la zona de Joplin, ellos iban entrevistando los participantes de la respuesta fueron a varios centros de distribución y en todos los centros de distribución habían cientos de cajas de una bebida que ellos no reconocían. Y bueno, y llegó un momento en el cual los colegas míos deciden preguntarle a los voluntarios locales, oye, pero hemos visto todas estas cajas de esta bebida y nadie nos ha explicado por qué están aquí, ni por qué hay tantas. Y uno de los voluntarios le dijo al colega mío, esa es una bebida imbebible. El compañero me dice, pero, ¿cómo que es una bebida imbebible? ¿A qué se refiere? Y bueno, usted quiere ver, saca una de las botellitas, la abre y se la trata de ver. Cuando él trató de ver esta cosa, por poco vomita. Era una bebida que había sido un fracaso total en el mercado. Y esta compañía tan distinguida decidió donar miles de cajas de una bebida que nadie puede beber. Entonces dígame usted si eso es posible. En Haití, agua usualmente se necesita a nivel de días, pero el flujo de agua es tan grande, por ejemplo, esto que está aquí, no sé si alguien aquí conoce esta marca es una marca española. Esa foto la tomé yo en la frontera entre República Dominicana y Haití. Esta agua vino de España, pero por cada botella de agua que se trae de España, eso le impide usar ese dinero y comprar 10 veces el agua que se puede hacer localmente. Esa es la realidad. Haití, las mismas bolsitas que le presenté en Katrina. Las mismas bolsitas que aparecieron en Japón. Esta foto la tomé yo en el centro de convención de la prefectura de Iwate. Ese centro es más grande que Madison Square Garden. Y el segundo piso estaba lleno de esto. Y había un grupo de tipos ahí tratando de clasificar miles y miles y miles de bolsitas con pantalones y algunas de esas cosas usadas.
¿Qué se necesita? Eso hay que controlarlo. Si uno no controla la conversión de materiales, lo que pasa es que hay que impedir que esas detonaciones lleguen a la zona impactada. Porque ahí lo que hacen es obstaculizar la respuesta. Esas donaciones hay que detenerlas lo más lejos posible, porque ocasionan muchísimos daños en la respuesta. Una lección que es importante y difícil de comprender, sobre todo para los rescatistas que trabajan día a día en esto, es que, a menos que tenga la experiencia de lidiar en eventos catastróficos, es que en condiciones normales, digamos en el desastre típico, el problema más grande es transportar la carga, transportar los suministros a la zona impactada. En eventos catastróficos ese no es el reto más grande. El reto más grande es la distribución interna. Entonces eso es y es así porque la distribución interna requiere cadenas logísticas que han sido devastadas por los efectos catastróficos. Entonces eso, en la mayor parte de las agencias de respuesta, no están preparadas para entender eso. Eso pasó ahora en Puerto Rico. FEMA transportó los suministros a Puerto Rico, pero no lo pudieron distribuir. ¿Por qué? Porque no había la capacidad de conectarse con la zona impactada. Para darle alguna idea numérica del problema, esta diapositiva ilustra la cantidad de personas hora que se necesita en las diferentes etapas. Este es un camión de 30 toneladas, que estos son basados en las estimaciones durante la respuesta a Haití. Este camión puede transportar 30 toneladas desde Santo Domingo a Puerto Príncipe a un costo de 22 personas horas. Claro, este camión no puede distribuir directamente, tiene que llegar a Puerto Príncipe y de ahí tiene que dividirse entre camiones más pequeños. Lo que hay que desmontar la carga, cada de esos camiones pequeños tienen que irse a una zona más o menos estratégica y ahí entonces tienen que llegar a los diferentes puntos de distribución. Este proceso del camión grande a los pequeños y el transporte de eso a los puntos de distribución requiere básicamente 12 veces más personas hombres que el transporte original. Pero aquí, luego que esa casa llega, eso hay que distribuirlo a cada punto de distribución. Porque el sistema de ayuda humanitaria es como el sistema circulatorio. En el sistema circulatorio, usted lo que se necesita es grandes arterias que transportan grandes volúmenes de carga, pero al final se necesitan miles y miles y miles de vasos capilares, que son lo que garantiza que cada célula del cuerpo reciba la cantidad necesaria de alimento. Y ese mismo sistema también tiene que sacar el desperdicio. Entonces, esa parte de capilaridad es increíblemente difícil. En este ejemplo, eso requiere 60 veces más personas. ¿Qué pasa con esto? Nosotros hemos desarrollado modelos matemáticos para estimar, dependiendo de la población y el área, cuál es el monto total de voluntarios que se necesita. En el caso de Haití, dependiendo de la asunción que uno hace del número de personas impactadas, eso requiere entre 20.000 y 40.000 personas. Esa redistribución requiere 20, 40.000 personas. A mí, yo no sé ustedes, pero a mí personalmente me da mucho trabajo entender qué es 20.000 personas. Yo no puedo imaginarme 20.000 personas. Pero para darle una idea, 20.000 personas es el tamaño promedio de una división del ejército americano. ¿Qué tiempo le toma al ejército americano, que es uno, en teoría, de los más eficientes en el mundial? ¿Qué tiempo le toma al ejército americano ensamblar el personal y los suministros para 20.000 personas, transportarlo al destino y desplegarlo? ¿Tienen alguna idea de eso? ¿Días? ¿Semanas? 3 semanas. Y por cada persona que es desplegado, por cada soldado que es desplegado, necesitan 10 personas de apoyo. Es decir, que estamos hablando, para que esa red funcione, 3 semanas
y una red de apoyo de 10 veces el número. Eso es la complejidad de restablecer una red social después de desastres. Eso le da una idea. Claro, algunos países harán, bueno, pero podemos ahí aprovecharnos ahí de cualquier Juan Quinquín que encontramos ahí en la zona de desastre. Digo, eso no es necesariamente una buena idea. Les voy a contar lo que le pasó a un gran país latinoamericano, el cual yo quiero mucho. Este gran país envió a Haití rescatistas con experiencia. Es decir, no fueron unos cuantos locos que enviaron así, estamos hablando de ese país envió sus mejores rescatistas, los envió a Haití. Esta gente llega a Santo Domingo, llevan los suministros de ayuda que habían traído de su país y fueron a Puerto Príncipe, se pararon en una esquina y distribuyeron 5 toneladas de galletas de alta energía y agua, que era exactamente lo que se necesitaba. Los tipos, al final de ese día, decían, bueno, hemos hecho un gran trabajo. Estaban tan orgullosos que deciden regresar a la República Dominicana para pedir más productos. Cuando ellos manejan desde Puerto Príncipe a la frontera, en la frontera se encuentran que las 5 toneladas de productos que ellos habían entregado estaban a la venta. Aparentemente los mafiosos de la zona hicieron como esa línea de conga que hacen los brasileños y básicamente les quitaron todas las cargas. En ese momento, esos rescatistas tenían dos alternativas. Alternativa número 1, seguir manejando para Santo Domingo para ordenar esos productos, lo cual tomaría una semana, por lo menos una semana más para llegar. Y alternativa número 2, comprar los suministros. ¿Qué ustedes creen que ellos hicieron? En una gran demostración de seriedad, honestidad pero gran conciencia, los tipos deciden comprar los productos que ellos habían entregado. Yo imagínense para una persona, ¿cómo explicarían eso con los superiores? Pero hay que darle crédito que los tipos dijeron, vamos a comprar la cosa. Y compraron esos productos, los productos que ellos habían dado. Imagínense las explicaciones que habrán dado cuando regresaron a su país. Pero hay que darle crédito porque hicieron lo que era mejor para las víctimas. Compraron sus productos y ¿qué hicieron? Se articularon con las iglesias locales para que asegurase que los productos llegaran a donde tenían que llegar. Esa es la complejidad del problema. ¿Qué implica esto? Que como le dije aquí, estas redes colaborativas locales se necesita algo diferente. Entonces, esto fue una de las importantes lecciones que aprendimos durante Haití. Posiblemente algunos de ustedes aquí se acuerdan del caos que ocurrió en Haití, que ha pasado de catástrofe en catástrofe. Exactamente la misma cosa. Esto pasó ahora en Puerto Rico. El ejército americano había considerado y rechazado la idea de usar helicópteros. Pero finalmente, en desesperación, encontraron que no tenían alternativa. Y eso fue altamente criticado porque no es la forma humana de ayudar a las víctimas. ¿Quién recibe esta ayuda? Los más saludables y los hombres jóvenes. Ninguna mujer embarazada, por ejemplo, puede meterse en esta cosa. Yo entrevisté a los dirigentes locales y me dijeron, José, nos trataron como perros. Y a mí eso me da... ¿Por qué pasó? Porque no tenían, en esencia, no estaban conscientes de qué es lo que había que hacer. De hecho, uno de los grupos religiosos que entrevistamos, los tipos habían hecho una labor de organización de los campos de personas desplazadas. Los dirigentes de esos grupos comunitarios que habían organizado a su gente le dijeron, fueron al cuartel del ejército americano, le dijeron, a nosotros no nos envíen más nunca un helicóptero, porque el helicóptero rompía la organización social que ellos habían creado, que fue mucho más efectiva. ¿Por qué pasa eso? En esencia, como pasa en eventos catastróficos, los eventos catastróficos eliminan la capacidad local.
De hecho, eliminan los líderes. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Minami Rico? El alcalde murió. Murió el consejo municipal entero. Estaban reunidos para investigar, para decidir qué hacer con respecto al impacto del terremoto cuando vino el tsunami. No hay capacidad local. En Haití, el liderazgo entero de la fuerza de las Naciones Unidas fue eliminado. Murieron todos. Estaban en una reunión cuando el edificio colapsó. El arzobispo de Puerto Príncipe murió, lo que elimina la iglesia completa. Elimina el liderazgo de la iglesia católica, que en Haití es una fuerza poderosísima. El desastre destruyó 15 de los 16 edificios de los diferentes ministerios. El sector público no tenía ni dónde reunirse. Entonces, ¿qué hace eso? Eso elimina, si uno piensa desde el punto de vista de una red sociotécnica, ¿qué hace que una red sociotécnica que está conectada internamente y hacia el exterior? ¿Qué hace eso? Eso lo que hace es que elimina los interlocutores. Cuando la ayuda externa llega a Haití, no encuentra con quién articularse, no encuentra cómo organizarse. Ustedes pueden ser los super expertos logísticos de la galaxia, pero déjenme decirles, si yo los envío a ustedes a una ciudad en la cual ustedes no conocen a nadie, ninguno, ni ustedes ni yo, puede hacer nada. Porque se necesitan esas conexiones con las redes locales. Al mismo tiempo, aquí cuando llega la ayuda se apila en el aeropuerto, en el puerto, que fue lo que pasó en Puerto Rico, que llevó al presidente Trump a decir, esta gente no están haciendo lo cual es completo disparate, por cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un evento catastrófico. Los locales no pueden jugar ese papel. Pero al mismo tiempo, por pura coincidencia, yo estaba en Puerto Príncipe 10 días después del terremoto. Y ahí, bueno, yo hago lo que siempre hago. Le pregunto a la gente, bueno, ¿cómo está? Y comenzamos a hacer entrevistas. Y una de las personas que entrevisto, pura coincidencia, porque ahí no tuvo ningún acto de brillantez personal, sino hablando con la gente, me encuentro por pura coincidencia con un miembro de un grupo religioso, evangélico, por cierto, y le pregunto al tipo, ¿y Puerto Príncipe cómo está? Y el tipo, bueno, Puerto Príncipe está más o menos bien, se está estabilizando. ¿Cómo que se está estabilizando? Bueno, 10 días después. Y yo le pregunto al tipo, ¿y usted ha podido entregar suministro? Sí, lo estamos haciendo del día después del desastre. Entonces le pregunto, el New York Times, posiblemente el mejor periódico del planeta, había dicho que en Haití, que el gobierno americano, ni la Cruz Roja Americana, nadie había podido conseguir camiones. Y yo le pregunto a este tipo, estamos hablando de una persona sin ningún tipo de conocimiento previo en logística, le pregunto a este tipo, ¿y usted ha conseguido camiones? Y el tipo me mira como si hubiera salido de Marte y me dice, pero en Haití hay más camiones que lo que uno puede usar. Y digo, pero ¿cómo diablos es esto? Y le digo al tipo, ¿yo puedo ir con ustedes? Claro. Y ahí arrancamos. Esta gente estaba distribuyendo, este grupo, que nadie ha oído nunca, este grupo estaba distribuyendo ayuda humanitaria desde las primeras 24 horas. Y digo, ¿y por qué estos grupos de gente sin ninguna experiencia logística previa, cómo esta gente está haciendo algo que el todopoderoso ejército americano, Cruz Americana, que no han podido hacer? Entonces eso me lleva al descubrimiento de la importancia de las redes locales, que es lo que le voy a explicar en este momento. Pero quisiera mencionar aquí que toda esta crisis en Haití se pudo haber mitigado si el sector privado hubiera ayudado. El sector privado en Haití, que es una cosa que realmente la sangre me hierve cuando pienso eso, el sector privado lo que hizo fue, en vez de ayudar a la respuesta, retiró los recursos, lo cual agravó la crisis. Si el sector privado haitiano se hubiera tomado el paso de conectarse por su propia cuenta con la ayuda externa, esta cosa hubiera sido menos grave. ¿Qué es lo que pasa aquí? En esencia, cuando lo que hemos encontrado es que
diferentes grupos reaccionan en forma diferente dependiendo al acceso que tienen a redes locales. Hay grupos que son como estos, que no pueden conectarse con la red local. No es un problema que no quieran, es que es un problema que no tienen la forma. ¿Qué pasa? Estos grupos lo que hacen es, traen la ayuda desde fuera y tratan entonces de organizar puntos de distribución por su cuenta. Obviamente, no pueden, porque no tienen el personal, no pueden implementar cientos de puntos de distribución. En un sitio como Haití, fácilmente se necesitaban, ¿qué? Posiblemente entre 300 y 500 puntos de distribución. Estos grupos no pueden hacer eso. Entonces, ellos ponen los puntos de distribución que ellos pueden. Hay otros grupos que se articulan con redes más o menos pequeñas y eso les permite, lo que llamamos grupos parcialmente integrados, les permite establecer algunos puntos de distribución, colocarlos un poquito mejor. Pero hay otras redes que son super redes, como estas, que son, por ejemplo, el caso de estas redes de evangélicos y la Iglesia Católica, por cierto. En el caso de las redes evangélicas, ¿cuántas iglesias evangélicas ustedes se imaginan que hay en esta isla tan pequeña? Hay, si me acuerdo correctamente, 300 concilios, cada uno tiene 30 iglesias. Estamos hablando aproximadamente de 10.000 iglesias. 10.000 iglesias que tienen posiblemente medio millón de miembros. ¿Qué pasa cuando ocurre el terremoto? Que esta red de ayuda, una red súper conectada, que todos se conocen, esta ¡pum!, salta a ayudar. Hay una red social inmensa, altamente conectada, con nodos que son proporcionales a la población. Donde hay más gente, hay más nodos. Muchos de esos nodos son destruidos por el desastre, pero el resto sobrevive. Esa red salta, se extiende de una red religiosa a una red de ayuda humanitaria. Pero esta red tiene medio millón de miembros, tiene 10.000 nodos. Cada nodo con un líder, el pastor en este caso, o el cura en la Iglesia Católica, y tiene seguidores. Entonces, ¿qué hace? Esta red, los hermanos en el lado haitiano, se conectan con los hermanos en la República Dominicana y le dicen lo que se puede. En desastre y eventos catastróficos, no es que las redes de comunicación colapsan totalmente, es que el volumen de llamadas excede muchísimo lo que se puede manejar. Pero hay proporciones pequeñas que sí pasan. Pero si tiene una red tan conectada como esta, cualquiera que informa que se comunica con el lado dominicano, ese en el nodo dominicano se conecta con los demás. Entonces, esta gente sabía qué se necesitaba y tenía los recursos para entregarlo. Ejemplos. Yo estaba en Naciones Unidas cuando la chica de Naciones Unidas me dice a mí, José, ya tenemos un plan para los puntos de distribución. Entonces yo hago estas preguntas tontas que siempre hago. Bueno, ¿y cuántos puntos de distribución ustedes van a poner? Y la chica me dice muy orgullosa, 12. Y dice así, José, yo pensé no digas nada porque te van a echar. Yo dije, 2 millones de personas, 12 puntos de distribución, eso va a ser caos. Y eso fue lo que pasó, y esa es la foto. Esta gente, aquí están hombre a hombre, hombro a hombro, estos pobres tipos de Naciones Unidas no pueden contener una masa de 50.000 personas. Es imposible, es peligroso. Al final tuve que cancelarla. Al mismo tiempo, ¿qué pasó? Este grupo evangélico, esta gente recolectaban las ayudas que ya habían, recolectaban lo que se necesitaban y sabían lo que se necesitaban porque los nodos, los hermanos de ellos en Haití comunicaron con nosotros, recogían esto aquí a un pequeño almacén en Santo Domingo, lo enviaban, en este caso, a un seminario religioso en Puerto Príncipe, al cual, llevan aquí, ahora, entonces de ahí, básicamente, del seminario, esta gente las diferentes iglesias iban a buscar los recursos que necesitaban. Déjeme decirle, todo eso fue implantado por personas que no tenían ningún conocimiento previo de logística. Déjeme decirle, realmente admirable el trabajo. Esta gente estaban entregando suplementos, ayuda humanitaria, al mismo tiempo que nadie más lo estaba haciendo. Una cuestión notable. ¿Qué
es que la gran implicación en eventos catastróficos se necesitan básicamente utilizar esas redes sociales existentes. ¿Por qué? Aprovecharse de una red existente y extenderla al aspecto humanitario es mucho más fácil y más efectivo que tratar de crear la red. No me cabe la menor duda. Es imposible de forma. La ayuda externa, sobre todo a ciudades grandes, está destinada a fallar. Porque no van a tener la capacidad humana para operar todos los puntos de distribución que se necesitan. Es una cuestión absoluta. Se necesita el conocimiento local. Eso es, pero indiscutible. Lo fundamental de todo esto es que necesitamos atacar este problema de una forma global. Una de nuestras conclusiones es que se necesita la respuesta logística a un desastre, tiene que ser una respuesta de la sociedad cívica completa. Sector público, privado, comunidades. Hay que controlar, todos esos sectores están destinados a hacer contribuciones importantes. Las comunidades están destinadas a proveer la capacidad humana, las redes humanas. El sector privado tiene los recursos que se necesitan en términos de camiones, montacarga, conocimiento de eso, redes, recursos, agua, comida, eso es lo que tienen. El sector público tiene la capacidad de convocación, la capacidad de convocación. Entonces, se necesita una cosa más completa. ¿Qué pueden hacer las universidades latinas en este campo? Lo primero es que yo recomiendo es que se enfoquen en los aspectos sociotécnicos que reconocen el papel de la parte técnica y la social. Yo le digo con completa franqueza, hay muy poca necesidad de investigación que aplique logística comercial a los problemas humanitarios. En fin, esa es mi opinión franca. Y ahí yo estoy en contraposición a lo que una gran parte de la comunidad de investigación en la logística humanitaria piensa. Yo creo firmemente de que la logística humanitaria es algo, sobre todo la de respuesta a desastres grandes, es completamente diferente. Así que para mí es una pérdida de tiempo. Nosotros no gastamos en esto ni un segundo. Yo sí creo que hay una gran necesidad de estudiar todos esos aspectos del punto de vista sociotécnico, caracterizar las operaciones. Si hay desastres en sus países, investíguenlos. Documentar eso es extremadamente importante. Hagan esfuerzo en investigarlo en una forma profunda. En una forma profunda. Concéntrense en investigar, en adición a la respuesta establecida y oficial, concéntrense en investigar la labor de esos grupos pequeños, redes comunitarias, que son vitales y se sabe muy poco de ellas. ¿Por qué? Porque ellas emergen y desaparecen. Entonces, no dejan rastro, en muchos casos. No dejan ningún rastro, porque el trabajo de ellos no es humanitario. Y eso pasa en todas partes. Estudien eso. Y también estudien, por ejemplo, los aspectos de cómo... Estos son diferentes clasificaciones de grupos, que no tengo tiempo para explicarlos todos aquí, pero es solamente una parte. La respuesta establecida que los grupos establecidos, que es básicamente la respuesta oficial y grupos como la Cruz Roja y cosas así, es solamente una parte del total. Estudien el resto. También, una cosa que es importante, es que la distribución de ayuda humanitaria es solamente una parte de lo que se necesita. Para ilustrar esto, esta es una tabla que muestra los diferentes aspectos, las diferentes funciones de respuesta que hay en desastre, que la saqué de un capítulo de un libro que escribimos hace un tiempo. Básicamente, el grueso de la investigación en la parte logística humanitaria se concentra en estas áreas que yo he marcado. La gente de transporte, mi colega, mis hermanos en el área de transporte, ¿qué hacen ellos cuando se quieren meter a la logística humanitaria? Trabajan en cosas como evacuación, que es un problema importante. Pero
la gente, mis hermanos aquí en el industrial, ¿qué hacen ellos? Se concentran en distribución de comida y agua. Pero el resto de las áreas han sido muy poco estudiadas y necesitan investigación. Una cosa importante, que yo le digo a mis hermanos en Latinoamérica, no es suficiente con usted ser el mejor investigador a nivel de su país. Nosotros como líderes académicos tenemos que meterle a nuestros investigadores jóvenes que sean los mejores de la región. Y cuando logren eso, que sean los mejores de Latinoamérica o del mundo. ¿Por qué no? Entonces, vamos a plantearnos y vamos a nivel de como líderes universitarios, vamos a tratar de darle las mejores condiciones posibles. No se puede investigar cuando una persona tiene que enseñar 5 cursos por semestre. Es una cosa que también tenemos que tenerla clara. También estudiemos los temas en las áreas en las cuales hay poco estudio. ¿Por qué es eso importante? A mí la Fundación Nacional de la Ciencia me llama con cierta frecuencia para que yo hable a la gente sobre cómo hacer investigaciones multidisciplinarias. Lo que yo le explico, lo puedo explicar con esta mano. ¿Qué pasa? El ser humano, por pura genética, nosotros somos unidades autorreplicantes. A mí me enseñan a trabajar, mi asesor me enseña a mí a trabajar en esta área, y la tendencia mía es enseñar a mis estudiantes a hacer lo mismo. Y los estudiantes van a enseñar a sus estudiantes a trabajar en la misma dirección. Pero ¿qué pasa? Las disciplinas son construcciones arbitrarias. Esa es la realidad. Entonces, mientras más uno avance en esta disciplina, en esta dirección, más nos alejamos de las otras. Entonces, lo que yo le digo a la gente, tenemos que meternos en las áreas entre los dedos, que son las conexiones multidisciplinarias que son relevantes. Tenemos que meternos en esta dirección. Claro, cuando uno se mete en estas direcciones innovadoras, ¿qué pasa? La gente de esta disciplina ve lo que está haciendo José y dice, pero esto es trivial. Porque cuando ellos proyectan esto con respecto al pulgar, parece una cosa relativamente pequeña. Pero es un área diferente, es un área novedosa. Entonces, hay que meterse en esos espacios. Ese es el futuro de la investigación. También hay que pensar para universidades pequeñas. Yo vengo de una universidad pequeña. El Politécnico de Rensselaer es una universidad muy prestigiosa y todo eso, pero somos una universidad pequeña. Ahora bien, yo no puedo agarrar y competir con las universidades grandes trabajando en estas disciplinas. El Departamento de Logística de MIT, por ejemplo, que es una potencia, es mucho más grande que nosotros. Nosotros no podemos competir con ellos. Ni yo puedo competir, digamos, con el Departamento de Ingeniería Civil de Georgia Tech, que es 4 veces el tamaño nuestro. ¿Qué hacemos nosotros? Nos metemos en estas áreas, estos espacios. Lo que me trae a mí, a esta pregunta que tengo aquí. En una pelea entre un gran tiburón y un perrito, ¿quién gana? Bueno, si el perrito quiere competir con el tiburón en el agua, el perrito se lo come, pero rápidamente. Pero si la pelea toma lugar en tierra, ¿quién gana? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, ahora, gracias a los medios de comunicación, nosotros, que somos una universidad pequeña, nosotros tenemos colaboraciones activas con, yo diría, 30 universidades. 30 universidades. Claro, la cantidad de email que yo recibo al día pero es una cosa de locos. Entonces, nosotros somos una universidad pequeña, somos un grupo pequeño y somos una potencia en 3 diferentes áreas. ¿Por qué? Porque colaboramos con gente buena. Y somos un grupo pequeño. Somos un grupo pequeño. ¿Por qué? Gente motivada y colaboramos con todo el mundo. Y así que, entonces piensen eso. También es importante reconocer el papel que tenemos como agentes de cambio. Que es una cosa que tenemos que tomar. Nosotros somos como los sacerdotes. Nosotros somos los sacerdotes de las ciencias. Nosotros tenemos que decir las verdades. La cantidad de líos que yo he metido, ustedes no tienen idea. Pero ¿qué pasa? Más tarde, más temprano, yo siempre pienso en el largo plazo.
Porque las decisiones más importantes en la vida que uno siempre encuentra son decisiones en las cuales está, siempre involucra una encrucijada en la cual hay una alternativa que es conveniente en el corto plazo, terrible para el largo plazo. Y la otra que es problemas en el corto plazo, pero beneficios futuros. Uno de los consejos más sabios que he recibido en mi vida, la recibí de un mentor mío, que cuando yo conseguí mi primer trabajo internacional, el tipo me dijo, José, siempre piensa en el largo plazo. Me tomó años entender qué diablo fue lo que él me quiso decir. Pero llegué a entender esa encrucijada. Yo siempre me voy por el largo plazo. Porque paso trabajos en el corto plazo, pero más tarde o temprano prevalezco. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Quiero terminar con una, como les digo, yo he entrevistado en Desastre miles de personas. Pero entre todas las entrevistas que yo he hecho, hay una entrevista que sobresale con respecto a todas. Esto fue después, cuando yo estaba haciendo la investigación sobre el desastre en Japón. Bueno, comencé a hacer lo que siempre hago. Vamos ahí entrevistando gente y dando tumbos ahí, dando vuelta y vuelta y vuelta. Me encontré con un líder comunitario que está en un pequeño pueblito. Esto que está aquí es un pueblito. Estamos hablando 500 personas, algo así. Yo no me acuerdo ni cómo diablos llegamos a hablar con este tipo. Ahí dando tumbos, porque uno va ahí, esto es un proceso muy caótico, porque no hay plan, no hay entrevista, no hay un programa de visitas, todo es así, ahí dando tumbos, que uno pregunta aquí y se va moviendo a ver qué puede aprender. Entonces, ahí dando tumbos encontramos este tipo que era un líder comunitario. Entonces yo le pregunto al tipo, la pregunta que siempre hago, ¿y usted qué estaba haciendo cuando pasa el desastre? Y el tipo me cuenta. Entonces le pregunto yo, segunda pregunta, ¿y usted qué hizo? Este tipo me dice a mí que que ellos no recibieron ninguna alarma del tsunami, que era lo que se esperaba, porque el terremoto había destruido la torre de alarma. Pero que ellos sabían qué hacer porque sus ancestros les habían enseñado. Claro, siendo latino, yo imagino que todos ustedes estarán pensando, bueno, ¿qué ancestros? ¿Cómo pueden los ancestros decirle nada a una persona en el Japón moderno del siglo XXI? Y el tipo me dice eso, los ancestros. Entonces yo le pregunto, pero ¿a usted qué se refiere? Bueno, nosotros, los ancestros nos explicaron qué hacer. Entonces, para que usted entienda, usted ve estos dos círculos que están aquí, son dos colinas, la misma altura. Hay una colina por aquí y otra por aquí. Entonces, a la misma altura. Entonces, estamos nosotros aquí abajo, cuando haciendo la entrevista, y el caballero me dice que los ancestros les habían enseñado que tenían que ir a la colina más lejos. Entonces, claro, yo, que me considero el ser más inteligente del universo, le digo al tipo, pero ¿por qué no van a la colina más cerca? Yo las veo las dos colinas de la misma altura, pero ¿por qué no van a la más cerca? Y el tipo me dice, porque los ancestros nos enseñaron que si vamos a ir, morimos. Pero ¿cómo diablo? Yo veo las dos colinas, son exactamente a la misma altura. Y le vuelvo, insisto, ¿pero por qué? Sí, porque eso pasó hace más de 1000 años. Pero ¿cómo usted lo sabe? Porque los ancestros nos dijeron. Ya toda esa mención a los ancestros me tiene a mí ya un poco como incrédulo. Y yo le pregunto al tipo, pero ¿y cómo usted sabe que pasó eso? Ya el pobre tipo está ya, y había un colega por ahí que ya estaba irritado con el asunto, y dice, porque eso pasó hace 1021 años. Y digo, pero usted, cuando usted dice 1000 años, usted se refiere a, usted lo que quiere decir hace mucho, mucho tiempo. Digo, no, es que pasó hace 1021 años, pero ¿usted cómo lo sabe? Porque los ancestros lo dijeron. Entonces ya yo estoy con hablar del ancestro, yo estoy ya que no puedo entender. Pero ¿y cómo usted lo sabe? Que son 1021 años. Porque fuimos al templo a revisar los libros del templo. Y además los ancestros dejaron una placa
que dice en el año de tal y tal, porque en Japón los años se miden con respecto al año al cual el emperador ha estado en poder, y me llevaron a ver la placa. Y había una placa que decía, en el año de tal y cual, hubo un gran terremoto. Y además de eso, cuando dice mueren, es que además nos dijeron que ahí, en esta colina, 2 olas de tsunami chocan. Ya yo estoy, pero más allá de incredulidad, porque ¿cómo diablos pueden 2 olas de tsunami chocar? Entonces yo estoy todavía tratando de comprender, digerir todo eso. Entonces, resulta que esta gente hay una placa, que yo la vi, una tableta de piedra de ese tamaño, que dice en el año y tal y cual, pasó un terremoto. Entonces dice ahí, en caso de un gran terremoto, no vayan a esta colina, vayan a la próxima, porque ahí hay 2 olas de tsunami, van a chocar, porque pasó en esa época. Interesantemente, esta entrevista estuvo de noche, entonces yo de noche, en una oscuridad plena, me fui a caminar, a ver, yo tenía que entender qué diablo, por qué aquí entraron 2 olas de tsunami. ¿Qué encuentro yo? Que esta parte, esta es la primera colina, por aquí hay una entrada de mar. El tsunami, cuando viene la ola de tsunami, levanta el nivel de agua de todo. Entonces se generan 2 olas de tsunami, una que viene directamente, así, y por aquí atrás viene una ola que esta parte que es muy ancha es conservación de masa. Al estrecharse, ¿qué tiene que hacer el agua? El agua sube. Entonces es la ola que viene por detrás la que le pasa por encima a la colina. Y en esencia, esta gente, siguiendo las lecciones de los ancestros, vienen aquí, a esta colina. Y de esa colina ellos ven las 2 olas de tsunami chocar, como pasó 1021 años en la antigüedad. Yo quiero que ahora, en esta era en la cual el nuevo Dios es la tecnología, quiero insistirle a todos ustedes que la tecnología moderna no hizo nada, absolutamente nada, para salvarle la vida a estas 400 personas. No hizo absolutamente nada. En esencia, los ancestros enviaron un mensaje al futuro que fue recibido en el 2011 por los residentes de esa zona. En otras palabras, los ancestros salvaron a sus hijos. Muchas gracias. Vamos a proceder con una ronda de preguntas de 5 minutos. ¿Sí? Felipe. Muy interesante la exposición, doctor Olguín. Usted ha hablado y ha defendido la necesidad de formar estudiantes que tengan formación interdisciplinaria. Claro. Yo quisiera presionarlo objetivamente para que nos dijera qué otras disciplinas convergen mejor en ese esfuerzo para este tipo de formación que usted está postulando. Sí. Yo diría, lo que nosotros consideramos más valioso, por nosotros estamos centrados originalmente en ingeniería, nosotros colaboramos mucho con científicos sociales. ¿Por qué científicos sociales? Sociólogos han estado haciendo investigación de desastres desde el 1917. Desde el 1917 tienen más de 100 años de investigación. Entonces han desarrollado toda una serie de investigaciones y han producido conceptualizaciones de los problemas de desastre a un nivel de detalle que yo no conozco nadie en el área de ingeniería que pueda llegar que haya llegado a ese nivel de sofisticación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho desde el primer día ha sido aliarnos con sociólogos y tratar de entenderlos, leer esa literatura, y entonces tratar de adecuar
ese gran conocimiento conceptual que tienen ellos, tratar de adecuarlo e integrarlo en los modelos matemáticos que nosotros desarrollamos. Una cosa interesante que ha pasado es que al principio eso me costó a mí un grandísimo trabajo. Personalmente yo acepté la idea de que los sociólogos saben más del tema que lo que yo puedo aspirar como individuo. Entonces yo traté de nutrirme de esa fuente de conocimiento. Yo lo acepté, lo vi más bien como una necesidad. Digo, esta gente conoce el tema, yo tengo que aprender de ella. Sin embargo, cuando yo traté de convencer a mis colegas sobre hacer esa, digamos, lo que parece para un ingeniero una cuestión de locura, de que tratar de entender a un sociólogo, enfrenté una resistencia brutal. Recuerdo el viaje que yo fui cuando fuimos a Katrina, me pasé las 8 horas del viaje peleando con un colega. Que el tipo me decía, ¿usted quiere que yo me convierta en un sociólogo? Y yo decía, no, lo único que yo quiero es que tú aprendas un poquito de esas áreas de sociología para demostrar el respeto a las personas de otra disciplina. Yo no quiero que tú seas sociólogo, yo quiero que tú los entiendas, que los respetes, para que te puedas conversar con él. Al final de cuentas, justo cuando aterrizamos en New Orleans, yo le dije al tipo, hay 2 alternativas. O tú lo haces, o yo te saco el proyecto. También el primer estudiante que yo tuve en estos temas, que demostró ser un tremendo investigador, él reaccionó de la misma forma. Y yo también le dije la misma cosa. O lo haces, o se acaba tu ayuda financiera. Interesantemente, los grupos que todos los estudiantes que han venido después, nadie ha cuestionado el asunto. Lo aceptan ya como algo que es lo que hacemos. ¿Se entiende? Sí. Pero hay que entender lo que hace la otra disciplina para poder entenderlos. Y le digo, a veces, yo tengo una gran colega, la profesora Tricia Wachtendorf, que me ha enseñado un montón. Pero había ocasiones en las cuales cuando ella me hablaba, ¿no?, que es una construcción social, y yo decía, pero ¿qué diablo es esto? Y me tomó tiempo. Entonces ella tuvo la gran paciencia de explicarme. Pero hay que meterse en esos temas. ¿Verdad? ¿Ya? Buenos días, muchas gracias por su presentación muy interesante. Y en el Perú hace unos meses tuvimos el fenómeno del Niño. Este desastre, digamos, natural es cíclico, se repite cada 20, 25 años. Definitivamente no tuvo el impacto que con los ejemplos que usted nos ha mostrado. Sin embargo, hubo muchas pérdidas, fue muy significativo para el país. ¿Qué acciones podríamos empezar a tomar para prevenir este tipo de desastres? Bueno, quiero decir que yo no conozco Perú tan bien. Entonces no creo que sea la persona más dada o más capacitada para decirles qué hacer. Porque todo depende de las condiciones locales. Qué hacer es algo que depende de las condiciones locales. Sí, yo creo que hay uno de los problemas que está pasando, por la periodicidad que tú mencionas, que cada 1 o 20 años, esos son los ciclos que usualmente pasan con grandes catástrofes. Usted también tiene riesgo sísmico aquí. Entonces yo creo que es una de las responsabilidades de las universidades de pensar más en el largo plazo. Déjame hacer una pregunta, por ejemplo. Todos los desastres que ustedes han tenido, ¿cuántos estudios de campo profundos se han hecho de los desastres que han pasado en Perú? A ver, muy poquito. Entonces, si no hay investigadores que van y recolectan esa información, la codifican y educan a las instituciones encargadas de respuesta a desastres, si no codificamos esas lecciones, es muy natural que se olviden. ¿Cuánta gente ustedes creen que, de toda la gente que hemos conocido, que yo conocí en estas aventuras, del total de personas que hemos conocido, qué porcentaje de ellos ha tenido experiencia previa en desastres grandes? Yo diría que menos de un 1%. En Japón, que es un país que tiene
digamos, en teoría, uno de los mejores sistemas de respuesta del mundo, yo esperaba encontrarme una gran cantidad de la gente involucrada que fueran las personas del sector oficial. Prácticamente ninguno había tenido experiencia en eso, porque habían 16 años habían pasado entre el terremoto de Kobe y el evento de Tohoku. Entonces, son las universidades que tienen que mantener eso. ¿Se entiende? Pero hay que educar y hay que entonces discutir elecciones, codificarlas. No es una forma política, esto no es una cosa política, es una cuestión de técnicamente qué elecciones hay. Hay que investigar en detalle, no solamente lo más visible, que es la respuesta establecida. Hay que demostrar, hay que codificar, hay que levantar información sobre estas redes sociales. ¿Qué pasó? En muchos casos, yo veo el caso de Nepal. Las Naciones Unidas hizo la primera no son camiones diseñados para transportar suministros, están diseñados para transportar tropas. Tienen asientos de lado y lado. No tenía ni siquiera el tipo de camión adecuado. ¿Por qué Japón no toma el curso de Haití? Por la intervención del sector privado. El sector privado, 5 compañías, se dan cuenta de que las comunidades no están recibiendo lo que necesitan y hablan con el gobierno y le dicen al gobierno, hay una gran crisis humanitaria. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno le dice a las compañías, no tienen por qué preocuparse, está todo controlado. Y esta compañía, que ha sido instruida por el gobierno japonés, que en Japón hay un nivel de jerarquía, si el gobierno dice algo, todo el mundo sigue, estas compañías deciden ignorar las instrucciones del gobierno. Y los tipos dicen, nosotros no podemos quedar tranquilos. Y así, en la parte más álgida de la crisis, echan los recursos a la calle. Compañías Yamato, Sagawa, Nixu y Akeo. Yamato, una de ellas, tiró a la calle 750 camiones cargados de agua y comida. Pero ¿qué pasa? Se meten y luego no pueden salir. Yamato estaba gastando $1 millón al día. En algún momento Yamato viene y le dice, habla con el gobierno y le dice, nosotros no podemos seguir porque vamos a quebrar. ¿Qué le dice el gobierno japonés? Hable con las ciudades para que los contraten. ¿Qué ciudades? ¿Usted se acuerda de la foto de Minami Sanriku? ¿Pero qué ciudades que están hablando ustedes? Entonces ahí, después de mucho pataleo, Yamato y esa compañía consiguen que la prefectura, que son los estados, los contraten. Pero eso dejó a esas compañías muy amargadas. ¿Por qué? Ellos salvan la situación. Se meten a ayudar, pero no pueden salirse, porque ¿quién va a distribuir la ayuda? ¿Quién va a satisfacer las necesidades de las personas? Pero no pueden continuar porque van a quebrar. Entonces, ese tipo de cosas hay que documentarlo. Hay que buscar formas de que todos esos sectores, que todos contribuyan al desastre, pero también tengan forma de salir. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que
investigar. Porque en realidad todos los sectores de la sociedad tienen algo que contribuir. Pero hay que documentar esa cosa. En una forma local. ¿Se entiende? Una misión de las Fuerzas Armadas. ¿Han hecho algún tipo de evaluación? ¿Han hecho algún tipo de evaluación de las actividades que lleva a cabo o cómo podrían mejorar las Fuerzas Armadas en su respuesta ante desastres naturales? Esa es una pregunta súper importante. Y también hay ciertas posiciones. Yo creo que las Fuerzas Armadas están destinadas a jugar un papel importantísimo en abrir el espacio. Ustedes tienen equipo, tienen una estructura de comando, tienen recursos, tienen que proveer las condiciones para que la respuesta cívica participe. Usted puede jugar un papel muy importante en eso. Restaurar, por ejemplo, obras básicas de infraestructura, abrir el espacio, proveer seguridad. Todo ese tipo de cosas, ustedes están mandados a hacerlo. La experiencia que tenemos es que en la mayor parte de los desastres que hemos estudiado, la respuesta oficial es una fracción del total. Para el momento en el cual llega la respuesta oficial, ya la respuesta local con todos los grupos que puedan proveer estas redes sociales, grupos religiosos de todas las denominaciones, grupos sociales, puede ser un club deportivo, una asociación de padres, un colegio. Si usted no lo conoce a priori, en el medio del desastre, no lo va a poder encontrar. Caso notable, Haití. Yo estoy en Haití 10 días después. Entonces me entero con un primo mío. Este primo mío era el presidente de la Asociación de Estudiantes y Profesores de Medicina. Tenían a sus manos cientos y posiblemente miles de estudiantes de medicina que podían jugar, estaban más que competentes para hacer el papel de enfermero y todo ese tipo de cosas. El primo mío, bebiendo trago ahí en Santo Domingo, me entero de que iban a mandar a estos estudiantes para Haití. Y yo le digo al tipo, ven acá, pero ¿y por qué ustedes no se articulan con la Cruz Roja Dominicana? La Cruz Roja tenía a los voluntarios entrenados, pero no tenía médicos. Entonces, esa combinación fue, entonces yo le dije, bueno, lo puse en contacto con la Cruz Roja. ¿Qué hicieron ahí? En vez de enviar estos estudiantes y doctores que no tienen ni idea de qué diablo es un desastre,
se fueron con el personal de la Cruz Roja Dominicana. Entonces, ese tipo de conexiones tienen que hacer la previa. Lo mismo con el sector privado. ¿Quiénes son? Identifiquen cuáles son el tipo de productos críticos. Traten de tenerlos ahí ya identificados. ¿Quién tiene agua? ¿Quién tiene tanques de agua? ¿Quién tiene extractores de bombas de agua? Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que tenerla codificada previamente. Entonces, es una cosa que debe ser liderada por el sector público. Tomen paso ahí. Yo encantadísimo de ayudar a lo que sea. Muchas gracias, José. Agradecemos a todos los presentes por su asistencia a esta ceremonia y los invitamos para acompañarnos con un brindis de honor en el hall. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, muy interesante. Me alegra mucho.